Ahora empezamos lo que es entonces el tema de estática 2, momento de una fuerza. Momento de una fuerza. Bueno, ahora sí. Bien. Empezamos entonces. Vamos a ver las siguientes situaciones que se presentan. A ver, vamos a ver las siguientes situaciones. La pregunta viene ahí, ¿qué tienen en común las siguientes actividades? Les vamos a presentar varias actividades y ustedes me dirán, ¿qué tienen en común? Me escriben, a ver, ¿qué tienen en común? Ahí tenemos dos actividades. Ahí tenemos otra actividad. Ahí tenemos dos actividades más. Otra actividad más. Y otra. Y otra. Otra y otra. Muy bien. A ver, ¿qué tendrían en común las siguientes actividades? Bueno, muy bien, a ver, estamos leyendo. Ya. A ver, la otra, el otro comentario. Claro, podría ser. Pero por lo que observamos hay algo en común en toditos, ¿no? En todos hay algo en común. Todos tienen que tener eso es en común. ¿Qué sería? Obviamente, ¿no? La rotación. Hay rotación en toditos. Aquí va a haber un balanceo, una rotación. Acá para que se balancee va a haber rotación. Para destornillar el tornillo va a haber rotación. Acá también con la llave igual. Para hacer funcionar esta máquina va a haber rotación. Esta palanca en un momento dado cuando deja de apoyar va a haber rotación. Al chancar el martillo hay rotación. Aunque la rotación no es completa, hay rotación. Para mover, para cortar la tijera hay rotación. Al mover nuestros brazos, los huesos generan rotación. Muy bien, entonces la respuesta es que en todos los casos se está produciendo efecto de rotación. Entonces, hoy día vamos a trabajar eso. Hoy día vamos a estudiar este fenómeno o este efecto de rotación. Vamos entonces, para entender esto, de esas situaciones que hemos presentado, para comprender lo que es el momento de fuerza, vamos a analizar, vamos a examinar el hecho de abrir, cerrar una puerta. Cuando nosotros abrimos o cerramos una puerta, tenemos que aplicar fuerza ¿sobre quién? Sobre una perilla. Y cuando tú aplicas la fuerza sobre una perilla, esto va a producir rotación. Pero no te olvides que nosotros vamos a tomar mucha atención, o nuestra atención tiene que dirigirse a la puerta en sí. Entonces hay que dirigirnos a la puerta, no a la perilla, ¿ya? Obviamente que para, como estamos diciendo, para abrir la puerta, se aplica una fuerza a la perilla, ¿no? Pero demos la atención a la puerta. Ahí lo tenemos, la puerta. Entonces aquí cuando tú aplicas una fuerza en la perilla va a abrir o cerrarse la puerta. Cuando se abre o cierra la puerta se va a producir rotación. Analicemos entonces específicamente la puerta. Entonces en la puerta nosotros tenemos aquí, en donde están las bisagras, tenemos el eje de rotación. En esta parte, en punto A, toda esa parte, está el eje de rotación. Entonces ahí lo anotamos, eje de rotación. Entonces, cuando tú aplicas una fuerza en la perilla, entonces lo que se va a producir es, se va a abrir o se va a cerrar la puerta. Abrir y cerrar. Entonces, cuando se abre o se cierra, va a haber rotación. Se va a producir una rotación. Entonces, como podemos observar o podemos notar,
la fuerza aplicada origina en la puerta un efecto de rotación, ahí está. Luego, a la medida de dicho efecto, o sea, la medida de dicho efecto, este efecto se denomina momento de fuerza. Muy bien, ahora ya entonces espero que hemos entendido qué es momento de fuerza. Ahora vamos a analizar de qué depende este momento de fuerza. Examinemos lo que ocurre con la puerta, lo cual realizaremos una vista de planta. Bueno, vamos a analizar qué está sucediendo, qué sucede con la puerta. Entonces podemos experimentar, ¿no? Entonces, ¿quién está interviniendo? Entonces, para abrir o cerrar la puerta, ¿quién interviene? Hay alguien que se llama fuerza. Ah, ya, entonces, fuerza y momento de fuerza. Vamos a ver, entonces, ellos dos, ¿cómo actúan? Entonces, a ver, simplemente haces un experimento. Si tú empujas con fuerza la perilla, la rotación, ¿qué sucede? Si empujas despacio la perilla, ¿qué sucede? ¿No? Ahí está. Entonces, luego de hacer el experimento, notamos que a mayor fuerza se va a generar mayor efecto de rotación. Menor fuerza, menor efecto de rotación. Entonces, usted como sabe aritmética, ya ha notado claramente. Mayor fuerza, mayor efecto de rotación, magnitudes directamente proporcionales. Cuando los dos magnitudes aumentan, ¿te recuerdas? Las magnitudes, entonces puedo decir que el momento de fuerza es directamente proporcional a la fuerza. Esto lo vamos a llamar ecuación alfa. Ahora analicemos qué más involucra. ¿Qué más involucra al momento de rotación? También la distancia. Porque si aplicas acá cerquita a la puerta una fuerza, vas a necesitar más fuerza para abrir. Cuanto más alejado aplicas una fuerza, menos, ¿no? Entonces también la distancia tiene que ver. Entonces en el caso 2 vamos a analizar con la distancia, ¿ves? A mayor distancia, mayor efecto de rotación. A menor distancia, menor efecto de rotación. Entonces, la distancia y el efecto de rotación también serán directamente proporcionales, porque a mayor distancia, mayor efecto de rotación. Entonces, el momento de fuerza también es directamente proporcional a la distancia. Momento de fuerza es directamente proporcional a la distancia. Entonces, si el momento de fuerza es directamente proporcional a la fuerza y el momento de fuerza es directamente proporcional a la distancia, ¿qué sucede con la fuerza y la distancia? Claro, estos dos serían inversamente proporcionales. Entonces, digo, a la distancia también se le va a conocer como brazo de momento, brazo de palanca, ya y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, de alfa, de las ecuaciones alfa y beta, tenemos que la fuerza y la distancia serían directamente proporcionales. Y aquí nace que el momento de fuerza con respecto al punto O es fuerza por distancia. Cuando tú tienes una multiplicación, eso es inversamente proporcional. ¿Y cómo se analiza? Cuando uno de ellos aumenta, el otro disminuye. A mayor fuerza, ¿no? Mayor fuerza. Entonces, para que esté el mismo momento, menor distancia, pues no. O menor fuerza, mayor distancia se necesita, pues no. Bueno, vamos ahí la notación. Esa O significa centro de momento o centro de rotación O. Donde este de aquí se le llama momento de fuerza respecto, cuando pones acá el punto, puede ser A, B, C, pero en este caso si yo pongo acá el O, momento de fuerza con respecto al punto O, ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos fuerza, el módulo de la fuerza, y tenemos la distancia, que también es conocido como brazo de momento. Ya, su unidad de la fuerza ya lo conocemos, es Newton. En el sistema internacional, su unidad de la distancia o brazo de momento es metro.
Y ahora entonces, ¿en qué sale el momento de fuerza su unidad? Sale su unidad del momento de fuerza, se lee así, Newton metro. No es Newton por metro, es Newton metro. Haces como si fuera un punto, Newton metro. Ahora hay algo importante acá. Esta fuerza por esta distancia no es cualquier multiplicación, es una multiplicación cruz, fíjate. No es cualquier multiplicación, entonces, para que no te complique un poco cómo es la multiplicación cruz, significa que la fuerza y la distancia tienen que ser ortogonales. O sea que la fuerza y la distancia no puede estar, no son colineales, así no es. Así, fuerza y distancia no son colineales, sino que la fuerza y la distancia forman 90 grados, así. Entonces, una multiplicación cruz significa que la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. Vamos a ponerte ejemplos de cómo más o menos sería. Dos casos. Por ejemplo, aquí se trata de abrir una cuerda, pues va a aplicar una fuerza hacia abajo, ¿ves? Entonces, si esta es la fuerza, el brazo de momento o distancia sería esto, ¿ves? Fíjate, la distancia y la fuerza forman 90 grados. Entonces, solo así hallarías este momento de fuerza, multiplicando una fuerza por una distancia que forma 90 grados. Tengo otro ejemplo. Acá tengo una llave también, ¿ves? Entonces, en este caso se está aplicando la fuerza así, ¿ves? Entonces, no es esta fuerza por siempre esto, pues, ¿ves? Alguien está pensando así, no es fuerza por esta distancia, no. La fuerza y la distancia tiene que ser perpendicular, ¿ves? Formando 90 grados. Entonces, por eso es que es la fuerza por distancia, producto cruz, ¿ya? Producto X. Más ejemplos. Acá tengo una fuerza que está aplicando con respecto al punto O y la distancia, fíjate, ¿ves? Tiene que formar 90 grados con la fuerza. Otro ejemplo, acá tengo la fuerza y acá la distancia. Eso sería entonces el producto fuerza por distancia, conocido como el momento de fuerza o torque. Muy bien, entonces se llama torque o momento de fuerza a la capacidad de dicha fuerza para producir un giro o rotación. Ahí está. Entonces, es la capacidad de quién, de una fuerza, para producir qué cosa, un giro o rotación alrededor de un punto. Eso se llama momento de fuerza o torque. En casos específicos, la fuerza produce un giro o rotación. Como se produce un giro o rotación, algunos prefieren llamarlo torque y no momento. ¿Por qué? ¿Por qué no les gusta llamar momento a algunos? Porque existe el momento angular también. Entonces, hay que tener cuidado cuando estés utilizando la palabra de momento. Entonces, estamos trabajando en momento lineal. El momento de fuerza es el momento lineal. Por eso, para no confundirse con el otro momento, que es el angular, lo llaman algunos torque. Solo una aclaración. El momento de fuerza es matemáticamente igual, ya lo hemos visto, al producto de la intensidad de fuerza, o sea, el tamaño de la fuerza, por la distancia. Pero esa distancia desde el punto de aplicación hasta la fuerza del eje de giro, expresada como la fórmula, y lo tenemos, momento de fuerza es fuerza por distancia. No olvidarte que la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares. Siempre aquí está el momento de fuerza, acá está la fuerza y la distancia tiene que formar 90 grados. Entonces, el eje de giro, eje de rotación o centro de rotación. Y a esto se acondiciona algo más. Viene esta situación más. Ahora, va a haber dos tipos de rotación. Si la rotación es antihorario, o sea, va a ser el momento de fuerza. Este momento de fuerza va a ser positivo.
Si es antihorario, el momento de fuerza va a ser positivo. Y si el movimiento es horario, el momento de fuerza va a ser negativo. Ese criterio más hay que tomar en cuenta. Eso es por convención. ¿Ah? Por convención se ha quedado de acuerdo que el sentido antihorario genera un momento de fuerza positivo y el sentido horario genera un momento de fuerza negativo. No te olvides. Antihorario, positivo, horario, negativo. Bueno, ahí lo tenemos. Siempre viendo que la fuerza y la distancia formen 90 grados. Y ahí aclarándote de dónde viene esa palabra, ¿no? Antihorario, horario. Nosotros sabemos que un reloj, su movimiento es de esta forma, ¿no? Y entonces eso es horario. Entonces cuando va en contra al sentido de las manecillas del reloj, a eso se le llama antihorario. Y en un sentido antihorario, el signo del momento de fuerza es positivo. Y en un sentido igualito al reloj, manecillas igual al reloj, se llama sentido horario. Y ese va a ser un signo negativo. No olvidarte. Bueno, de aquí viene por qué se le llama brazo de palanca, también se le llama momento, ¿no? ¿Qué más? Brazo de momento. Entonces, tiene que ver porque la distancia es perpendicular al eje de rotación, ¿no? Por esa razón, o sea que la distancia y la fuerza forman 90 grados, de ahí nace el nombre de brazo de momento o brazo de palanca. No olvidarte, esa situación es importante. Vamos con algo importante. Ahí está el brazo de momento, también se le llama, ¿ves? ¿Por qué? Porque la fuerza y la distancia tienen que formar 90 grados. Esto es algo importante que dice toda fuerza cuya línea de acción pasa por el centro de rotación, o sea, ¿ves? Por ejemplo esto. Si acá habría una fuerza, esto es el centro de rotación. Si aplicamos una fuerza por aquí, entonces algo va a suceder. A ver, otro que pase por el centro de rotación, por acá puede pasar una fuerza. Todas las fuerzas que pasen por el centro de rotación o estén orientadas a su eje de giro, no produce efecto de rotación. Y si no produce efecto de rotación, ¿qué va a pasar? Su momento es cero. Entonces es importante esta propiedad. Analicemos la puerta y ahí está. Entonces, aquí, por ejemplo, la fuerza 1 se está aplicando aquí, en la puerta casi. Entonces, si tú trazas su línea de acción, pasa por el centro, ¿no? De rotación. Por lo tanto, el momento de fuerza 1 con respecto al eje de rotación es cero. La fuerza 2 cuando tú trazas, llega al centro de rotación, al eje de rotación. Por esa razón que el momento de fuerza 2 con respecto al eje de rotación también es cero. La fuerza 3, más claro que está pasando por el eje de rotación. En el momento de fuerza 3 que pasa con respecto al eje de rotación es cero. Entonces, no olvidarte, toda fuerza o fuerzas, ¿no? O cuyas líneas de acción pasan por el centro de rotación o eje de rotación, su momento es cero. Bueno, entonces, una vez entendido ya lo que es el momento de fuerza, ahora sí podemos enunciar a lo que queríamos llegar. Esto es lo que queríamos llegar. La segunda condición de equilibrio. Esto es el sustento de la estática 2. Entonces, ¿qué dice? Si un cuerpo se encuentra en reposo o en rotación uniforme, entonces la suma de todos los momentos, escucha, producidos por las fuerzas que actúan sobre él es nula. Entonces, eso se trata de la segunda condición de equilibrio. Hay varias fuerzas aquí, que estas fuerzas producen rotación. Será horario, será antihorario, pero ¿qué se cumple en la segunda condición de equilibrio? Que es el momento de fuerzas, la suma de todas estas fuerzas es cero.
O podrías decirlo así más simple, momento de fuerza resultante es igual a cero. O puedes decirlo, la suma de todos los momentos producidos por las fuerzas es cero. Bueno, de esto se trata la segunda condición de equilibrio. Bueno, hay un método práctico, así como en la primera condición de equilibrio también existía un método práctico. ¿Te recuerdas? En la primera condición de equilibrio se cumplía que la fuerza resultante es cero. Pero esto tenía sus formas prácticas, ¿sí o no? Sus truquitos. Y sus formas prácticas de esto ¿cuáles eran? Por ejemplo, sumatoria de fuerzas que van a la derecha es igual a sumatoria de fuerzas que van a la izquierda. Y también había sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y así hay más, pues. Entonces, esos son sus métodos prácticos, pues no. O sea, para que lo hagas más directo nada más. En realidad, estos dos es lo mismo que esto. Entonces, igualito acá. Momento de fuerza resultante igual a cero tiene también su forma práctica. ¿Y cuál es su forma práctica? Es esto. Pues en forma práctica puedes aplicar esto. Entonces sería momento de fuerzas que van a sentido antihorario van a ser igual a momento de fuerzas que van al sentido horario. Eso sería su método práctico. O en otras palabras serían todos los antihorarios, todos los momentos, todos los que giran en sentido antihorario a un lado y todos los que giran horario al otro lado. O todos los positivos a un lado y todos los negativos al otro lado. Como tú quieras hacer. Nota, un caso importante. Al aplicar la segunda condición de equilibrio, nos dice, cuando tú aplicas esta segunda condición de equilibrio, el centro de rotación se elige de manera arbitraria y conveniente a cada problema. O sea, de acuerdo a lo que te conviene, tú vas a elegir. Entonces, acá aclara, no siempre será la articulación, ¿ya? No siempre. Hacemos un ejemplo. Ahí tenemos, por ejemplo, un primer ejemplo de la aplicación. Dice que una barra rígida de masa despreciable, quiere decir que esta barra no tiene peso, se mantiene en reposo. Ahí está la palabra. El truquito para yo saber qué es la segunda o primera condición de equilibrio, acá cuando me dice reposo puedo aplicar la primera condición de equilibrio. Ya, pero no va a salir con la primera condición de equilibrio. Para ver fuerzas que van hacia arriba, igual a fuerzas que van hacia abajo, no me va a salir. Ya está. Entonces, acaricia se mantiene en reposo, entonces no, con la primera no me sale, entonces voy a aplicar la segunda, tal como se muestra. Debido a las fuerzas aplicadas, determine el módulo, el tamaño de la fuerza 2B. Si yo aplico la primera condición de equilibrio, es decir, fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo, sería F1 más F2, 400. ¿Y ahora cuánto vale? Pero me está pidiendo F2. ¿Ves? Entonces, la primera condición no puede hallarlo. Ahora te voy a explicar la segunda condición de equilibrio. Mira, acá decía una nota que tú el centro de rotación lo eliges. Entonces, si yo elijo aquí, si yo este punto lo llamo el centro de rotación, ¿qué se va a cumplir? De él, de este F2, su momento de fuerza, hemos hecho la propiedad, recuérdate, ¿cuánto va a ser? Cero. Entonces, si yo elijo este punto, el momento de fuerza de la fuerza 2, con respecto al punto va a ser cero. Entonces, si no me va a convenir elegir porque se va a hacer cero. ¿Y cómo hay entonces haciéndolo cero a F2? ¿Por qué cero? Porque la teoría decía cuando la fuerza pasa por el centro de rotación es cero. No me conviene aquí. Entonces, ahí no puede ser. No conviene ahí elegir el centro de rotación. A ver, ¿dónde elijo otro? ¿Dónde podría ser, profesor, entonces?
A ver, ¿qué tal aquí? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esto es el centro de rotación aquí? Entonces, aquí se va a cumplir. Si eso es el centro de rotación, esto va a ser momento de fuerza del 400. ¿Cuánto va a ser? 0. Entonces, esta fuerza de 400, su momento va a ser 0. Y me va a quedar una relación entre F1 y F2. Digamos, me va a salir F1 es igual a 2 veces F2, pero con eso no voy a conseguir F2, pues. Entonces, no me conviene tampoco ahí. ¿Ves? Entonces, eso lo que trataba de explicar la nota. Entonces, el centro de rotación tú tienes que elegir de acuerdo a lo que te conviene, ¿ya? Entonces, no me conviene aquí, no me conviene aquí, ya sabes dónde te conviene. Bueno, ahí está la resolución. Nos piden hallar F2. Como está en reposo esa palabrita, ¿ves? Aplicaremos la segunda condición de equilibrio, porque ya hemos visto con la primera condición de equilibrio no sale. Para lo cual elegimos convenientemente el punto por donde pasa F1. ¿Ves? Ah, claro, ya te habrás dado cuenta que aquí era el punto que tenía que elegir como centro de rotación. Ahí lo tienes. ¿Ves? Ese era el punto. Ahí está. Acá era el punto de rotación. Acá era el centro de rotación. Esto teníamos que elegir. Entonces, como este es el centro de rotación, el momento de fuerza 1 es 0. Ahí está. El momento de la fuerza 1 es 0. Luego, ¿qué voy a hacer? Analizar el 400 y el F2. A ver, el F2 gira en sentido antihorario. El 400, a ver cómo hace con respecto a esto, lo aplasta, a ver así, horario. Entonces voy a aplicar este truquito. Él ya sé que es antihorario, él es horario. Entonces, la forma práctica voy a aplicar. Entonces, ¿qué digo? Momento de fuerzas que van al sentido antihorario es igual a momento de fuerzas que van al sentido horario. Quienes van antihorario va F2. Pero recuérdate que el momento de fuerza es fuerza por distancia. F2 por 4 sería por su distancia que forma 90 grados, va a ser igual a 400 por 1. Ahí lo tienes, a ver, una vez más, F2 por su distancia, por su brazo que vale 4, va a ser igual a 400 por su brazo que vale 1. 400 por 1, 400 pasa a dividir, fuerza 2 salió 100 newtons. Ahí lo tenemos, un ejemplo de aplicación de la segunda condición de equilibrio. Muy bien, ahora pasamos a los ejercicios de la práctica. Primera pregunta. Dice así. Obviamente vamos a completar. La magnitud física es una magnitud física vectorial que nos indica la capacidad. Escucha, a ver. Magnitud física vectorial que nos indica capacidad de una fuerza para producir giro. ¿Quién es ese que genera giro? Produce rotación. ¿Quién es? Claro que sí, ¿no? Es el momento de fuerza, pues entonces, pero de acuerdo a las alternativas, sería solamente momento, ¿ya? El momento. Entonces, momento de fuerza, ¿con qué otro nombre más se le conoce? Torque, ¿no? Torque también. Momento de fuerza o torque. Pero las claves solamente está momento. Ejercicio 2. El momento de fuerza se obtiene de multiplicar la fuerza ¿con quién? Fuerza puede ser con el brazo de palanca, 1, porque a la distancia se le conoce brazo de palanca. A la distancia debe ser fuerza por la distancia, fuerza por el brazo de momento o fuerza por, a ver, lo escribimos para que lo entiendas. A ver, el momento de fuerza, tú sabes que es igual a fuerza por distancia, ya está. Ya te ha dado la fuerza. Te dice que el momento de fuerza obtiene la fuerza, ya me ha dado la fuerza. ¿Quién es el otro? Ah, el otro sería, a ver, ¿cómo se le llama? Podría ser distancia, no sé si las alternativas buscas tú, está a distancia. Ya, si está a distancia, marcas eso. ¿Qué tal no lo encuentras con distancia? Entonces, recuérdate que también podrías encontrarlo como brazo de momento, ¿ya?
Brazo de momento podrías encontrarlo. Muy bien. ¿Y qué tal no hay brazo de momento también, profesor? Buscas entre las 5 alternativas y tampoco no está. Entonces, pueda que le encuentras también como brazo de palanca. Entonces, buscando las alternativas, una de las tres nomás debía estar. Entonces, en este caso, a esta distancia se le conoce con estos tres nombres, ¿lo ves? Entonces, uno de los tres debe estar en mis alternativas. Entonces, ¿cuál de ellos estaba? Estaba brazo de palanca. Y eso era la alternativa D. Entonces, no había distancia, no había brazo de momento, pero estaba brazo de palanca. Entonces, el momento de fuerza es fuerza por, puede ser distancia, fuerza por brazo de momento, fuerza por brazo de palanca. No te olvides eso. En este caso es la respuesta brazo de palanca, también la alternativa D. Problema 3. Vamos con el problema 3. La unidad del momento de fuerza en el sistema internacional. Este momento de fuerza, cuando te olvidas, ponlo la fórmula y ahí rapidito vas a encontrar su unidad. Momento de fuerza es fuerza por distancia. De él su unidad es Newton, eso tú ya lo sabes. De él su unidad es metro. Entonces mira esos dos, ¿lo puedes multiplicar o no? Claro que sí. Entonces la unidad del momento de fuerza es estos dos. Newton, así se lee, Newton metro. Esto es Newton metro, es la unidad del momento de fuerza. Ahí está, estaba en la alternativa A. Problema número 4, entonces. Vamos para el problema número 4. Para un cuerpo en equilibrio, que dice, la suma de momentos que actúan sobre él es, ahora, ¿de qué se trata esto? Segunda condición de equilibrio, ahorita hemos hecho. ¿Qué decía la segunda condición de equilibrio? Decía que el momento de fuerza 1, ahí está, más el momento, si hay dobles dos fuerzas, momento de fuerza 2, más el momento de fuerza 3, y así sucesivamente. ¿Cuánto tiene que ser para que esté en equilibrio? ¿Qué decía? 0. Así decía la teoría. Y en resumen es esto. Momento de fuerza resultante. Esto, momento de fuerza resultante igual a 0, significa pues lo de arriba, esto. La suma de momentos. ¿Cuánto tiene que ser? 0. Incluso había un truquito, bueno, una forma práctica. Entonces ahí la respuesta simplemente es la C, 0. O sea, para que esté en equilibrio, la suma de momentos también tiene que ser 0. Bueno, terminamos con el problema 4 también, que era parte teórica, literal, nomás preguntas de nivel literal nada más. 5. Por acuerdo, por convención, ¿cómo se ha querido? Por convención, el momento es positivo. Ya me recuerdo. Acá es horario o antihorario. ¿Cuándo era positivo el momento? El momento era positivo cuando es antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Ahí es alternativa B, antihorario. Muy bien. Problema 6. Problema 6. Halle el momento de fuerza con respecto al punto O. Ahora sí ya son ejercicios. Ahí está. Vamos a hallar su momento de fuerza de esta fuerza de 40 newtons con respecto a este punto O. Entonces ya tengo la fuerza, a ver, ya tengo su brazo, tiene que estar 90 grados. La fuerza, sí, está bien. Esto sería su fuerza, esto sería su distancia. ¿Qué me faltaría? Analizar la rotación. Si esto es el centro de rotación, entonces el F lo va a generar así. Este movimiento, ¿cómo es? Antihorario. ¿Cómo es el antihorario, profesor? ¿El antihorario es positivo o negativo?
Claro que sí, es positivo, eso tienes que recordarte. Ahí está. El antihorario, profesor, es positivo. Muy bien, ya analicé entonces el signo del momento. Ahora voy a reemplazar a mi fórmula. Momento de fuerza es fuerza por distancia. La fuerza lo tengo que es 40, pero sería más 40 por 3, porque es positivo. El momento de fuerza será 40 por 3. Entonces el momento de fuerza de F con respecto a O, 40 por 3, ¿cuánto es? 120 newton. Pero es positivo, ahí está. Más 120 su unidad, newton metro. Problema 7. Calcular el momento de fuerza de F respecto al punto O. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí lo tenemos entonces. Si verificamos, está fácil. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué decía? Si la fuerza, por ejemplo, esta fuerza, tú lo sigues hallando, estos puntitos que estoy haciendo, eso se llama línea de acción. ¿Y qué significa esa línea de acción? Que la fuerza puede pasar, pasa por ahí, ¿no? Si la línea de acción pasa por este centro de rotación, ¿qué dice la teoría? El momento de fuerza, ¿cuánto era? Cero. Claro que sí, cero. ¿Ves? Toda fuerza que su línea de acción pase por el centro de rotación, el momento de fuerza cero. Problema 8. Halle el momento de F con respecto al punto O. Aquí está el punto O. Un poco ocultado, pero este es el punto O. Aquí está. Ya, este es el punto O y este es el centro de rotación, ¿ya? Ahí está. Muy bien. ¿Tenemos la fuerza? Sí. Aquí está la fuerza. Ahí lo tenemos, la fuerza. ¿Y su brazo? Sí. ¿Es 90 grados? Sí. Tenemos. Entonces, hay que analizar la rotación. A ver, con respecto a este punto, ¿cómo rota? A ver, si tú jalas, va a jalar para arriba, ¿no? Así va a rotar. Y esta rotación es antihorario. Ahí está. Y profesor, ¿cómo es antihorario? ¿Es positivo o negativo? El antihorario, profesor, es positivo. Entonces, el momento de fuerza es fuerza por distancia. Entonces, la fuerza, a ver, ya lo tenemos que es positivo, entonces la fuerza es 40 y la distancia, ¿cuánto sería? 4. No, pues no es 4. Esto ahorita recuérdate. Siempre la fuerza que vas a analizar tiene que ser, o mejor dicho, la distancia que tienes que analizar tiene que ser desde la fuerza hasta el punto, hasta el centro de rotación. Vamos a ver. Desde la fuerza hasta el centro de rotación, ¿cuánto sería la distancia? No es 4, sino es 3. ¿Ves? Porque es desde la fuerza hasta el centro de rotación. 3. Entonces sería 40 por 3. 40 por 3, 120 newtons. Más 120 newtons. Recuérdate, positivo es. Más 120 newtons metro. Problema 9. Calcular el momento de fuerza respecto al punto A. Ahora sí ya me da. Ya no ya es un centro O, sino es un centro A. Podía pedirte un centro B, pero me está pidiendo centro A. Ahora el centro es A. Acá va a ser la rotación, me está indicando ya. Entonces, a ver, ¿tengo la fuerza? Sí, su valor lo tengo. ¿Tengo su brazo? También lo tengo, su distancia. Tengo que analizar entonces la rotación. A ver, analizo la rotación hacia dónde es. A ver, si esta fuerza va a jalar hacia abajo, entonces la rotación va a ser así. Y este movimiento es horario, profesor. Ese movimiento es horario. Ahí está. ¿Y cómo es el horario? ¿Es positivo o negativo? Claro que sí, es negativo. El horario es negativo. Ahí está, acá está el signo.
Entonces, muy bien, ahí lo tenemos. Ahora reemplazamos. Entonces, la fórmula es momento de fuerza es fuerza por distancia. Pero recuérdate que al momento de reemplazar ahora va a ser negativo, entonces va a ser menos 50. Ahora, ¿cuál será el brazo? A ver, es desde la fuerza que estás aplicando hasta el punto hasta el centro de rotación, o sea, hasta el punto A. A ver, desde la fuerza hasta el punto A, sería entonces la distancia sería 3. Entonces sería 50 por 3. Pero no te olvides el signo. Tú no lo pones el signo, ya está mala. Porque en este caso, por ser horario es negativo. Entonces será menos 50 por 3. ¿Cuánto es 50 por 3? 150. Entonces la respuesta es menos 150 newton metro. Problema 10. Hallar el momento de fuerza con respecto al punto A. Otra vez. Vamos a hallar el momento de fuerza ahora sí con respecto al punto A. No me está pidiendo al respecto al punto A, sino con este punto. Analizo, a ver, analizo. A ver, tengo la fuerza, si tengo el subbrazo, si tengo, entonces voy a analizar cómo es horario, antihorario. Esto va a empujar hacia abajo, así. Entonces, el movimiento es antihorario. Antihorario. Lo pongo. ¿Y cómo es el antihorario, profesor? Positivo o negativo. Mire el horario que estoy hablando. El movimiento es horario. ¿Cómo es el horario? El horario es negativo. El horario es negativo. Entonces, aplico la fórmula que sería momento de fuerza es igual a fuerza por distancia. Muy bien, recuerda solamente que es negativo, entonces va a ser 45 sería la fuerza y su brazo ¿cuánto es? Siempre desde la fuerza hasta el punto, hasta el centro de rotación, sería 2 metros. Será menos 45 por 2. Menos 45 por 2 va a ser menos 90 newtons metro. Y eso sería todo con respecto al ejercicio 10. Ejercicio 11. Calcular el momento de fuerza con respecto al punto O. Aquí está el punto O, el momento de fuerza de esto. A ver, tengo la fuerza y tengo su distancia. Voy a analizar la rotación nomás, ¿cómo es? Ahora sí es antihorario. ¿Cómo es el signo del movimiento antihorario? ¿Cómo es el momento de fuerza? Es positivo. Pongo mi fórmula, momento de fuerza es fuerza por distancia y reemplazo. La fuerza es 16 y su distancia que forma 90 grados, ¿está bien? 16 por 2, pero positivo. 16 por 2 es 32, entonces más 32 newton metro. Problema 12. Calcular el momento de fuerza con respecto al punto O. Entonces, no vaya a poner 15 por 2, cuidado, ¿eh? Hay que analizar primero. La nota, la propiedad acá, ¿no? ¿Qué nos dice? Cuando la fuerza, su línea de acción, ¿no? Pasa por el centro de rotación, ¿ve? O sea, quiere decir que esta fuerza va a ir para pasar por el centro de rotación. ¿Cuánto es el momento de fuerza? Simplemente 0. Y fácil, ¿no? Fácil. Sin hacer nada. Solo recordarte la teoría. Problema 13. Calcular el momento de fuerza con respecto al punto O. F vale 24. Ya me ha dado este valor de F. F vale 24 newton. Muy bien. Tengo la fuerza. Ahora, su distancia tengo. ¿Cuál es la distancia? Acá hay dos distancias. ¿Será el 8 o será el 3? ¿Será 24 por 8 o será 24 por 3? Pues no es la idea adivinar, pues. Y bueno, no es ninguno de ellos. No es ni el 8, no es ni el 3.
¿Por qué? Porque la distancia es desde esta fuerza hasta el centro de rotación. O sea, esto que está aquí sería. Y ahora no tengo, ¿cómo lo hallo? Utilizando tu conocimiento geométrico. Si la barra mide 8 metros y esta parte mide 3 metros, entonces simplemente sería una resta. 8 metros menos 3 metros, ya tengo la distancia, sería 5 metros. Ahora sí, ya tengo la fuerza, ya tengo el brazo o la distancia. Ahora analizo cómo es la rotación. A ver, si este es el centro y esto va a ir para arriba, entonces el momento de fuerza es antihorario. ¿Cómo es un momento antihorario? ¿Positivo o negativo? Es positivo. Pongo la fórmula, entonces ahí momento de fuerza va a ser más 24 por 5. Recuérdate, positivo, más 24, la fuerza y su brazo es 5 metros. 24 por 5, el momento de fuerza va a ser más 120 newton metro. Ahí está. Problema 14. Calcular el momento de fuerza respecto al punto O, si F vale 6. Otra vez aquí. Aquí está la fuerza de 6 newtons. Tengo la fuerza, ahora me falta el brazo. ¿Cuál sería el brazo? Es desde la fuerza hasta el centro de rotación. Ese es esto. No lo tengo. Otra vez por geometría. ¿Cómo saldrá? A ver, profesor, acá. Todo es 12. Toda la barra mide 12. Esta parte mide 7. Entonces, 12 menos 7, esto sería pues 5 metros. Ahora analizo el sentido, hacia dónde será. A ver, si yo aplico esta fuerza de 6 newton, va a generar este movimiento y este movimiento es antihorario. ¿Cómo es el antihorario, profesor? ¿Positivo o negativo? Claro que sí, es positivo. Bueno, pones la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Momento de fuerza es fuerza por distancia, pero no olvidarte, es positivo, entonces será más 6 por 5, más 6 por 5. Más 6 por 5 sería 5 por 6, 30, más 30 newtons metro. Problema 15. Calcular el momento de fuerza con respecto al punto O. Ahí lo tenemos. Tenemos la fuerza que vale 30 newtons, tenemos a su distancia que es 4. Entonces lo que me falta analizar es la rotación allá. Así es la rotación. Esto es un momento horario. ¿Cómo es el horario, profesor? El horario es negativo. El horario es negativo, no te olvides. Entonces aplicamos momento de fuerza. Momento de fuerza va a ser fuerza por distancia. Entonces sería la fuerza, sería ¿cuánto? 30. La distancia es 4, pero no te olvides el signo, que es negativo. Entonces será menos 30 por 4, el momento de fuerza será 30 por 4, ¿cuánto es? 120, menos 120 newtons. Problema 16. Calcule el momento de fuerza con respecto al punto O. Si F vale 20 newtons, aquí está la fuerza. Y creo que su brazo también lo tengo hallado. Entonces tengo que analizar cómo es el movimiento. A ver, si empuja esa fuerza va a generar este movimiento. Obviamente acá. Ya está. Entonces es horario, profesor. El movimiento es horario. ¿Cómo es el horario? Es negativo. No te olvides. El sentido horario es negativo. Muy bien. Una vez que ya analicé, pongo mi fórmula. Momento de fuerza es igual a fuerza por distancia. Y reemplazaré la fuerza, que es 20, pero será menos 20 por 3. Menos 20 por 3, eso sale menos 60 newton metro. Problema 17. Calcular el momento de fuerza con respecto al punto F vale 35. Esto está sencillo, pero profesor, esto está fácil.
Fíjate, la línea de acción pasa por el centro. Entonces el momento de fuerza es cero. Momento de fuerza, entonces aquí es cero simplemente. 0 Nm. Problema 18. Calcular el momento de fuerza con respecto al punto O. Profesor, está inclinado, pero fíjate, está pasando por el centro de rotación. Cuando la fuerza pasa por el centro de rotación, entonces el momento de fuerza es cero. Pues, momento de fuerza es fuerza por distancia, pero el momento de fuerza sería 0 Nm. Mira, hay más casos de momento de fuerza cuando vale cero. Entonces, recordarte, toda fuerza que su línea de acción pase por el centro de rotación es cero. Te olvides. Problema 19. Calcula el momento de fuerza con respecto al punto O. Ahí está. Tengo la fuerza que es 5 newtons. Esto vale 2 metros, esto vale 6. Entonces, ¿cuál es la distancia? Es desde la fuerza hasta el punto O. Esto sería. Entonces, con una resta, 6 menos 2, 4 metros sería, ¿no? 4 metros sería entonces la distancia. Hay que ponerlo acá. Ya, lo siguiente que hay que hacer es analizar la rotación. Es antihorario. Entonces sería positivo, sería 5 por 6, momento de fuerza, 30 newtons. 20. Calcular el momento de fuerza con respecto al punto O. Si tú te das cuenta, pasa por el centro de rotación, momento de fuerza, 0. Y creo que eso sería todo. A ver, vamos a ver. Ahí estaba. Ejercicio 21, creo que ya es con varias fuerzas, ¿no? Ya, eso ya a la siguiente haremos con varias fuerzas. Ya está.